y es hermoso saber que tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y miramos en Filipenses 1:6 que dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y no dudemos de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que cada día la va a ir perfeccionando hasta su regreso. Por eso vamos a cantar aquel que la buena obra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por mandar a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, mi Dios. Definitivamente sin ti no seríamos nada y no iríamos a ningún lugar. Gracias, mi Dios, por tu amor. En nombre de Cristo, oro. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y le voy a pedir al hermano que trae la lectura bíblica del día de hoy que pase adelante, por favor. Para librarte del mal camino de los hombres que
perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se cuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andará por el camino de los buenos y seguirá las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Qué hermoso escuchar la palabra de Dios, y le voy a pedir a todos los chiquitos que pasen a su devocional, también a los adolescentes con su maestro, para los varones con su maestro Wilber, y las chicas también. Y vamos a dejar el tiempo con la palabra de Dios. Buenos días, que Dios les bendiga. Ahí disculpen que había un ruido que tenía. Muy bien, vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios, y creo que la verdad que esperamos pasar un lindo tiempo ahí con la palabra de Dios. Miro que muchos ya se fueron de vacaciones, así que esto es como lo que quedó de todo Israel. No, es broma. El remanente, no me acordaba. El remanente. Muy bien, vamos a estudiar ahí en el capítulo número 1 del libro de Colosenses, así que le vamos a pedir ahí que busquen en sus Biblias el libro de Colosenses, capítulo 1. ¿Tenemos? Bien. Muy bien, entonces antes de continuar y antes de seguir, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar. Pónganse de pie, hermanitos, para orar. Acuérdense que vamos a estar bastante tiempo sentados, unas 2 horas, nos toca el. Muy bien. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en tu santo templo, y pedirte, Padre eterno, de que tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Que sea tu palabra la que sea hoy manifestada, Señor, y hablada a través de la Biblia, Señor, y que nosotros podamos escucharla, aprender, Señor, de ella, y sobre todo, Señor, poder escudriñar en nuestros corazones, para que nosotros como iglesia podamos seguir aprendiendo más de ti y conociéndote más a ti, Señor. Padre eterno, te pedimos, Señor, que alejes cualquier distracción y que pueda venir, Padre eterno, y ayudarnos, Señor, a tener esa confianza y esa fe que se necesita para escuchar de tu palabra. Enséñanos, Señor, y guárdanos. En tu santo nombre, Padre eterno, te lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy vamos a tratar, hace unos días atrás me animé mucho a hablar de Colosenses, porque créanme, esta semana fue un poco así como decía, cuando el pastor me compartía ahí sobre qué tenía que predicar y todo eso. Yo me quedaba pensando, bueno, ¿qué vamos a hablar? Como
siempre Dios es el que pone definitivamente las cosas. Y recordaba un devocional que tenía hace unos días atrás, y en el devocional hablaba un poco acerca de Colosenses, y recuerdo algunos versículos, más que todo creo que del 9 y el 10, hablando acerca de andar dignamente, se titulaba el devocional. Muchos de los líderes, los hermanos que están con nosotros, creo que lo han de haber leído, los de hijos también. Y algo que me gustó y algo que me pregunté, obviamente personalmente, es ver y decir, yo siempre digo algo, porque es muy real en mí. Y yo digo, no soy digno de donde Dios me tiene. Y es algo que yo siempre lo digo porque es así. Pero en la palabra de Dios dice andar como es digno del Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a andar como es digno del Señor. Una de las cosas que yo pensaba y que yo quiero que ustedes piensen en esto. Yo creo que nosotros en nuestra vida hemos aprendido a poder tener un concepto, aunque sea indirecto, sobre eso, cómo es andar dignamente. Por ejemplo, yo nunca he conocido a un padre que se vista bien, que use buena ropa y sus hijos anden andrajosos y por cualquier cosa. Entonces, es interesante saber de que por lo general, siempre así como los padres tienen, sus hijos también tienen, de la misma manera, ¿no es así? Y siempre se trata de dar, y todavía que sea lo mejor también para sus hijos, ¿verdad? Hay padres que hasta se despojan de lo de ellos para que sus hijos anden ahí. Y ese es el concepto que a veces nosotros tenemos que aprender a andar como es digno del Señor. O sea, de recibir de acuerdo a la gracia y a lo que Dios es en nuestra vida. Pero eso fue lo que tuve en mi devocional hace unos días atrás. Y me llamó la atención poder estudiar el libro de Colosenses y poder ver y hablar así. Gracias. Pensé que me venía a echar agua ya. Vamos a correr. Entonces, y hay cosas que me gustan de poderlo estudiar y quiero que empecemos a leer y pero que también entendamos algunas de las cosas que estamos viendo. Por ejemplo, Colosenses, como muchos sabemos, es una de las epístolas, de las 4 epístolas de la prisión. O sea, estamos hablando de que Pablo escribió estas cartas estando en prisión en Roma. Y en medio de todo lo que él vivía ahí en Roma, de todo lo que él había pasado, él se tomó la delicadeza de escribir 4 cartas, tanto para los Efesios, para Filipenses, Colosenses y Filemón. Y nosotros vemos que estas 4 epístolas obviamente tenían algunas personas, por ejemplo, en el caso de Efesios, estábamos hablando de Tíquico, que era la persona que llevó la carta, en el caso de Filipenses era Epafrodito, en el caso de Colosenses era Epafras, dice, y en el caso de Filemón, Onésimo. Y estas epístolas de la prisión definitivamente nos pueden dar a nosotros un panorama también acerca de la posición en que Pablo se encontraba y poder entender cuando la gracia de Dios abunda en el corazón de alguien. Definitivamente no hay prisión, no hay circunstancias difíciles y no hay cosa más grande que Dios. Porque hablando y viendo a un hombre que definitivamente estaba en prisión, es interesante ver las palabras de él cuando él escribe estas cartas. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver es que estas cartas animan a la iglesia de Dios a poder reaccionar en ciertas cosas de acuerdo a las necesidades que estas iglesias estaban pasando en sus ciudades, ¿no es así? Y en el caso de Colosenses, se sabía de que ellos tenían mucho problema con el gnosticismo, donde ellos mezclaban ciertas cosas y querían mezclar la religión con otro tipo de conocimientos y tratando de espiritualizar algunas cosas, de manera que su base no estaba completamente en Dios, sino que lo miraban también como una religión más o una posición más en quien creer. Y a veces este tipo de problemas que se daban tanto en estas iglesias, nosotros podemos ver de que Pablo tenía algo en su mente que quería comunicar y quería decir, pero de parte de Dios a esta iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Colosenses, vamos a ver desde ahí del versículo 1 al 2, obviamente empezamos viendo lo que es una salutación de parte de Pablo. Pero me encanta la manera en que él viene y se expresa y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
En primer lugar, me encanta la posición que tiene Pablo acá, donde él empieza a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, impuesto por él mismo, impuesto por los hombres. No, dice: ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Y en el capítulo 1 vamos a ver varias veces, o 2 veces mencionado acerca de lo que es la importancia de la voluntad de Dios. Y creo que como iglesia, nosotros también tenemos que aprender a tener el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo actúo según lo que yo conozco en la voluntad de Dios. Cuando yo desconozco la voluntad de Dios, yo actúo según mis pensamientos, según mis arranques de locura, según mi manera de pensar, de acuerdo a la situación y a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias, si me va mal, actúo mal; si me va bien, actúo bien; si todo está mal, entonces ando de mal humor; si todo está bien, entonces ando tranquilo y ando feliz. Pero cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida, sabemos de que no importa que estés mal, tu felicidad va a estar ahí. No importa que haya necesidad, tu felicidad va a estar ahí. No importa que nosotros veamos tanta maldad, pero tu felicidad y tu consuelo y tu esperanza están en Dios. Y ese es el mensaje que definitivamente se quiere expresar a la iglesia. Y ese es el mensaje que nosotros hoy también tenemos que aprender a ver en nuestra vida. De que nuestra felicidad muchas veces, y tristemente, depende de las circunstancias de nuestro alrededor. Y cuando pasa eso, somos muy infelices. Pero cuando nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios, entonces entendemos qué es lo que Dios quiere. Entendemos entonces por qué sufrimos. Ahora, dice ahí: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Si te quedaba alguna duda, esta carta definitivamente va dirigida a la iglesia de Colosas, a los creyentes, aquellos que manifestaron haber tenido fe en el Evangelio de Jesucristo. Y esta carta va dirigida a estas personas y les dice que están en Colosas: gracia y paz sean a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3, y vamos a ver, y yo hice una división ahí, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a ver una oración de parte de Pablo, y Pablo expresa esa oración que ha tenido en ese tiempo de prisiones. Imagínate, si nosotros estuviéramos en prisión, nosotros estaríamos orando por nosotros mismos, diciendo: Dios, ayúdame a aguantar; Dios, protégeme de lo malo de aquí; Dios, ayúdame a salir, o que haya una respuesta. Pero Pablo dedicaba su tiempo en prisión para orar por otras iglesias, por orar por otras personas que habían comulgado en el hecho de ser creyentes. Y Pablo, en su bondad y en el trabajo que Dios había hecho, vemos como en todo eso él empieza a mostrar algunas de las oraciones que él tiene. Y una de las oraciones que él tiene aquí es de agradecimiento a Dios por varias cosas. Y eso es lo que vamos a ver acá. Del versículo 1 hasta el versículo 8 vamos a ver el agradecimiento que tiene Pablo. Y yo marqué 3 cosas esenciales que van a servirnos a nosotros para ver cómo nosotros como iglesia estamos creciendo en ese aspecto también. Y que son cosas que deberíamos tener como iglesia, como creyentes y como hijos de Dios. Entonces empieza diciendo el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, en primer lugar, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús; en segundo lugar, y del amor que tenéis a todos los santos; y en tercer lugar, a causa de esa esperanza que os ha guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la palabra de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y cuando nosotros vemos esta oración que Pablo tiene, él está diciendo: yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la fe que hay en ustedes. Y aquí
mencionaba estas tres cosas. En primer lugar, dice que él estaba dando agradecimiento por su fe en Jesucristo, por la fe que ellos tenían en el sacrificio de Jesucristo, lo que se les había predicado, ¿no es así? Si bien nosotros podemos ver de que Epafras aquí podría ser el pastor de esta iglesia o el líder de esta iglesia, podríamos, la fe le abrió la puerta a muchos hombres de Dios que nosotros vimos en la palabra de Dios. Dice que por la fe Abraham salió de su tierra. Por la fe también se ofreció a Isaac como sacrificio. Por la fe Moisés libertó a un pueblo. Por la fe Josué conquistó una tierra. Por la fe Job tuvo paciencia hasta el final, sin desagradar a Dios en nada de lo que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando de algo esencial para nosotros. La fe nos abre puertas, la fe nos enseña a avanzar y nos enseña a caminar de acuerdo a lo que Dios tiene en el plan perfecto de su gracia para con nosotros. Cuando nosotros somos creyentes y decimos proclamarnos creyentes, pero nuestra vida no es una vida de fe, no es una vida consagrada a Dios, no es una vida que definitivamente nos hace procesar una fe real y verdadera, somos de las personas que nos sentamos en una silla o en una banca, en un templo, en una iglesia y pasamos ahí 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, toda una vida y no salimos del mismo lugar, porque no tenemos fe. Porque no queremos salir de nuestra parentela, de nuestra comodidad, de nuestra tranquilidad. Porque no tenemos fe en que alguien nos puede sustentar y ese alguien es Dios. Porque no tenemos fe muchas veces en venir y dar pasos para salir adelante. Ayer estábamos compartiendo con los jóvenes y hablábamos muchos temas acerca de las adicciones. Adicciones a la pornografía, al sexo, adicciones a las drogas, adicciones a los celulares, a las redes sociales. Y yo les digo esto, ¿sabe qué pasa? Muchas de las cosas que nosotros vimos nos llevaron para poder salir de ese tipo de cosas, necesitamos fe. Necesitamos fe en Dios. Porque nada de los esfuerzos humanos que nosotros podamos hacer nos pueden garantizar muchas cosas. Pero la fe en Jesucristo nos permite avanzar y seguir creciendo espiritualmente. Amén. Entonces, es interesante porque Pablo viene y dice: estoy agradecido a Dios, estoy dándole gracias a Dios por la fe que ustedes tienen a Dios, por la fe que ustedes tienen en Cristo, por vuestra fe en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Y después dice: por su amor a los santos. Y otra de las cosas que nosotros vemos aquí es el amor. Miren, cuando nosotros hablamos de amor, obviamente el amor de Dios no se compara al amor que nosotros podemos dar sentimentalmente o emocionalmente. Porque nuestro amor personalmente es fluctuante. Nos enojamos, dejamos de amar. Y decimos: entonces no amaba verdaderamente. Y entramos en el debate de toda la vida. Estamos bien, amamos a todo el mundo. Andamos repartiendo corazoncitos por todos lados. Pero definitivamente, cuando hablamos acerca del amor de Dios y de ese amor espiritual, estamos hablando de aprender. Una persona que realmente tiene el amor de Cristo en su vida es una persona que aprende a dar testimonio de la fe en Cristo. Una persona sin amor definitivamente no actúa de la misma manera una persona que sí tiene el verdadero amor de Dios. Bueno, te lo pongo así. A veces nosotros creemos, cuando venimos a la iglesia, venimos al culto de oración y venimos y oramos por la corrupción y le pedimos a Dios. ¿Tú crees que esa oración va con amor? A veces no voy a juzgar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo hacemos porque los afectados somos nosotros y pensamos en nosotros mismos. Pero no lo hacemos porque amamos a los corruptos. ¿Cuántas veces nosotros oramos por personas que están dentro de la adicción, delincuentes que son vecinos nuestros y que los miramos ahí, personas que a veces están metidos en
muchos problemas serios de narcotráfico, cosas así. En mi casa tengo muchos cerca. Pero cuando oramos por ellos porque amamos a esas personas. Oramos para que Dios nos libre del mal. Dios, haz algo con ellos, por favor, que te acepten. Que acepten y que te puedan tener como su Salvador, pero lo decimos no por el bien de ellos, lo decimos por nuestro bien muchas veces. Y cuidado si eso está pasando en nuestras vidas, porque en realidad solamente nos convertimos en más personas religiosas que se saben correctamente la Biblia y que saben algunos principios bíblicos. Pero cuando nosotros tenemos amor por los demás, tú no miras si él es delincuente, si él es drogadicto, si es mentiroso o si no es mentiroso. Si tú le vas a dar, dale. Si tú vas a hacer algo por esa persona, hazlo sin que los demás se den cuenta. Si tú vas a hacer algo por alguien, y si tú le vas a predicar a esa persona, hazlo porque verdaderamente tienes amor por esa persona, un amor verdadero en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Alguien tuvo esa misericordia con nosotros y nos predicó de su palabra. Entonces, pensemos muy bien en esas cosas que nosotros que hacemos por amor. Pero aquí Pablo está haciendo una mención muy clara acerca de ese amor por los santos. Y estoy agradecido a Dios porque ustedes han mostrado ese amor a los santos. Ese amor se mostraba en la hospitalidad que ellos tenían cuando habían otros que llegaban a esa zona y los recibían. Ese amor se mostraba en la capacidad de no ver cómo vienen vestidos a la iglesia, sino que eso no nos limitaba, sino que decía, vamos a compartir, vamos a tener comunión unos con otros y vamos a crecer como iglesia en Dios, por la fe que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, el agradecimiento aquí de Pablo es porque él estaba sorprendido porque esta iglesia definitivamente estaba mostrando ese amor verdadero que Dios les había puesto. Y esta iglesia definitivamente tiene que ser un ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido personas invitadas aquí en la iglesia que vienen de lejos? ¿Y cuántos de nosotros ofrecemos nuestras casas para venir y hospedarnos? No, pues mi casa, ¿por qué no voy a hospedar? Si mi casa a puras canchas tengo una cama, ¿y qué? No se trata de tu corazón y de amar a la persona y de dar lo que tenemos. ¿Quién te dijo que las personas andan buscando lujos? Es mejor ser atendido en una casa humilde donde tú te puedas sentar a la mesa con las personas y compartir y tener tiempo. Yo creo que Ronald y Alicia me entienden perfectamente porque ellos visitan muchas iglesias, ¿verdad? Y no hay cosa como venir y ser atendido en una familia humilde donde te puedas sentar y compartir con ellos, que en una gran casa enorme que te den tu propio cuarto y que ni te miren en todo el día hasta que tú tengas que salir. La hospitalidad no se mide en una casa grande o pequeña. Se mide en la intención de tu corazón para recibir a las personas en amor para con Dios y para con los demás. Entonces, llegamos al tercer punto que dice ahí, versículo 5, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de Dios. Recuerden esto, cuando hablamos de fe, nos enseña a avanzar. Cuando hablamos de amor, nos enseña a hacer testimonio vivo de lo que Cristo ha mostrado en nuestra vida, de un amor espiritual. Y cuando hablamos acerca de esperanza, nos habla mucho acerca del ánimo y la libertad en que nosotros nos conducimos. Una persona que tiene esperanza camina libre y camina feliz de lo que vive y de lo que tiene. Pero una persona que no tiene esperanza camina triste, camina acongojado, camina definitivamente desanimado. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús parece que para la iglesia hoy en día no es suficiente.
¿Sabes qué nos ofreció Jesucristo a todos nosotros como iglesia, a los que estamos aquí? Nos ofreció vida eterna en Él. Solo eso. Bueno, déjame decirte, eso va a valer mucho en aquel tiempo cuando seamos juzgados. Y unos van a estar en perdición, pero otros para salvación eterna. Amén. Si tu esperanza está en eso, tú tienes que tener ánimo, tú tienes que tener gozo, tú tienes que tener la oportunidad de vivir libremente como un verdadero hijo de Dios. Una persona que vive libremente en esa esperanza definitivamente entiende y se conduce con tanta libertad. Una iglesia que tiene gozo, una iglesia que tiene alegría, una iglesia que muestra muchas cosas que definitivamente Dios quiere ver. Y después llegamos del versículo 9 al 14. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Del versículo 9 al versículo 14, pues nosotros lo que miramos son frutos, pero frutos basados en algo, basados en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en claro aquí es que el conocimiento que nosotros vemos acá no es un conocimiento nada más que se limita en saber algo. No sé si me capta. El conocimiento, y la palabra conocimiento aquí, no es nada más poder decir, sí, yo ya lo sé, yo ya sé eso, lo conozco. El conocimiento aquí es una palabra griega que significa epignosis y habla acerca de pleno discernimiento. Y más allá, también puede hablar acerca de una relación íntima. Entonces, cuando vemos aquí la palabra conocimiento, estamos hablando de tener algo más allá de un saber o un conocer de algo. ¿No es así? Y esa es la gran diferencia. Que la iglesia no solo tiene que saber de que puede ser salva, tiene que vivir su salvación. La iglesia no solamente tiene que saber de que puede moverse con fe, tiene que vivir esa fe, tiene que vivir ese amor y tiene que vivir esa esperanza, no solamente conocerlo. Muchos de nosotros, pónganse a pensar en esto, ¿cuántas veces, cuántos años llevas sentado ahí escuchando de la palabra de Dios, de personas que se han parado aquí a dar enseñanza sobre la palabra de Dios? Y si nosotros no solamente lo lleváramos en un saber, sino de que fuera algo íntimo en nosotros, definitivamente la iglesia tuviera una posición grande en la obra de Dios. Demarcaría una diferencia en el evangelismo, donde sabríamos de que no basta con sentarnos aquí y escuchar, sino también de hablar y compartirlo con los demás. Entonces, por eso me encanta cuando vemos ahí en el versículo 9, que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros.
El testimonio de esta iglesia era un testimonio que agradaba mucho a Pablo. Y dice que tanto él como Timoteo, dice, no han cesado de orar por ellos, de orar por eso que han escuchado. Y dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, o sea, de esa relación íntima, o sea, de ese pleno discernimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si bien había mucha fe, había mucho amor y había mucha esperanza, Pablo también les estaba diciendo, nosotros queremos que sean llenos de algo. Y no sé si ustedes captaron una palabra que se repite mucho. Es todo. Porque Dios es pleno. Dios no llena tu corazón a medias. Dios definitivamente va a hacer una obra completa. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser llenos de ese conocimiento. Yo sé que si yo les pregunto, muchos de ustedes algún versículo que se saben de memoria, tal vez muchos me dirían algún versículo que se saben de memoria, y algunos, muchos más. Mi hermanita regaló un peluche, ¿verdad? Por decirme muchos versículos, ¿verdad? Yo me acuerdo de una actividad de jóvenes, tenía un peluche que era más grande que yo, en alto, ese es fácil, pero aquí no. Y dice que, y entonces yo le daba ese peluche a aquel que me dijera más versículos de memoria, y mi hermanita ella se lo ganó. Pero yo llego a esto. Si esos versículos que nosotros sabemos tuvieran un efecto real en nuestra vida, ¿no creen que nosotros tendríamos un cambio radical también en nosotros? Por la obra de Dios en nosotros. Y tuviéramos esos frutos que Dios desea en cada uno de nosotros. Pero nosotros vivimos nuestra vida espiritual light. Hoy todo es light. Y nosotros vivimos nuestra vida espiritual así. Voy a la iglesia el domingo, acá hay mi conciencia, para algunos es sábado. Y ya. Y no hay ningún problema. Fui a la iglesia, escuché la palabra. Y te gustó, me gustó, aprobé todo lo que dijeron y todo lo que enseñaron, está aprobado por mí. Y eso nos atrae a nosotros. Y eso nos hace sentir más tranquilos. Pero cuando tu vecino quiere problemas, ¿qué me dice la Biblia? Vence el mal con el bien. Pero no, nosotros buscamos más mal. A ver, si él me echó la bicicleta, yo le echo el carro. Y esa es la idea. De que si nosotros entendiéramos por completo ese conocimiento y lo tuviéramos íntimamente ligado en nuestro corazón, daríamos frutos que son dignos de andar como el Señor quiere que andemos. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y si bien está claro que conocer la voluntad de Dios nos debe enseñar qué es realmente, tenemos que entender esto. El conocimiento de lo que Dios quiere en nosotros nos enseña a nosotros saber cómo conducirnos, ¿no es así? ¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia hoy en día sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Pregúntese ahí, donde usted está. ¿Tienen claro, tenemos en claro cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Yo les aseguro que ustedes tienen claro sus planes en su trabajo. Yo les aseguro que muchos de ustedes tienen claro sus planes con su familia, y más en esta semana. Yo sé que muchos de ustedes tienen claro muchos planes de su vida. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos claro los planes que Dios tiene espiritualmente hablando en nosotros? Una pregunta que definitivamente tiene que causar algo en nosotros para saber esto. Que después se empieza a dar una lista de cosas o de frutos que se obtienen a causa de saber la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios y tengo una relación íntima con Él, en el conocimiento de su palabra, hablando, obviamente, dice ahí, podemos agradar a Dios en todo. Agradar a Dios en todo. Esto es interesante. Porque el mismo Pablo decía, yo no
pero prosigo a la meta. Pero dice que el conocimiento de su voluntad me permite a mí tener la posibilidad de agradar a Dios en todo. Ojo, y recuerden esto, yo sé que lo saben, pero se lo recuerdo. La palabra de Dios dice que agrademos a los hombres. No, ¿verdad? Nos enseña lo contrario. Dice, agradando sobre todas las cosas a Dios más que a los hombres. Porque nuestro trabajo no es venir y agradar a los hombres. Porque vamos a tener a la mitad con nosotros y a la otra mitad en contra de nosotros. Siempre va a haber alguien que no está feliz con lo que nosotros hacemos. Pero con Dios sí se puede. Jesucristo es el vivo ejemplo de agradar como hombres a Dios en todo. Y la palabra de Dios dice que fruto de conocer la voluntad de Dios es algo que nosotros vamos a poder agradar a Dios en todo. Pero no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Una persona que conoce la voluntad de Dios definitivamente lleva fruto. Lleva el fruto del arrepentimiento que hoy tú tienes, lo puedes llevar a otra persona, ya sea compartiéndole los versículos y compartiéndole la palabra de Dios a las personas acerca del evangelio de salvación, o compartiéndoles con tu testimonio vivo de lo que Dios ha cambiado en tu vida. Pero una persona que conoce la voluntad de Dios sabe que tiene que llevar ese fruto de arrepentimiento también a otros. Pero alguien que no conoce la voluntad de Dios simplemente deja que otros lo hagan por él, y él cree que lo están haciendo por él. Que lo hagan otros. Por eso está el pastor en la iglesia, que evangelice él. Yo solo tengo que ir a la iglesia y escuchar, porque yo no conozco todo lo que él conoce. ¿Y quién te dijo que tú vas a enseñar y a evangelizar a otro con tu conocimiento? Tú lo haces por lo que la palabra de Dios dice, por lo mismo que tú creíste. O sea que si tú creíste, tú ya lo sabes, y puedes llevar ese fruto de arrepentimiento a otras personas. Otra de las cosas es creciendo en intimidad con Dios. ¿Por qué dice ahí creciendo en intimidad? Porque dice ahí creciendo en conocimiento. Y acordémonos que definitivamente esto es conocer y tener una relación íntima con Dios en cada una de esas cosas. Nosotros podemos, cuando nosotros sabemos de su voluntad, nosotros crecemos más en Él. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no nos hemos sentido estancados espiritualmente? No me levanten su mano, por favor. Pero piénsenlo ahí. ¿Cuántos de nosotros definitivamente nos hemos sentido estancados espiritualmente? Tenemos muchos logros en nuestro trabajo, logros familiares, logros personales, pero espiritualmente hablando, ¿cuántos hemos seguido creciendo y cuántos hemos seguido avanzando? A veces nosotros somos muy conformistas cuando hablamos acerca del conocimiento y del crecimiento espiritual. Pero tenemos que aprender a ser exigentes con nosotros mismos con respecto a ese conocimiento. Otra de las cosas que dice ahí la palabra de Dios es que nosotros podemos ser fortalecidos. Todos sabemos de que cuando hablamos acerca de fortalecidos, se nos viene la idea tal vez de una imagen de fortaleza, ¿verdad? Un muro grande, un muro grueso, difícil de derribar. Y no está mal, porque nuestra vida espiritual tiene que ser así. Cuando yo tengo conocimiento de la voluntad de Dios en mi vida espiritual se convierte en un muro tan fuerte que cuando venga el ataque del enemigo, vamos a resistir, vamos a tener de dónde sujetarnos, vamos a tener de dónde nosotros poder sustentarnos en tiempos de dificultad, porque conocí la voluntad de Dios en mí y trabajé en eso y me fortalecí en eso, y puedo ser victorioso en medio de la tentación, en medio de las batallas, en medio de los tiempos difíciles. Y por último, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nos habla acerca, como dice el versículo 12, con gozo, dando gracias. Nosotros podemos dar gracias a Dios
gozosos de lo que Dios nos ha dado. Porque nos damos cuenta al final, abrimos nuestros ojos y podemos ver definitivamente Dios me ha dado más de lo que yo merezco, más de lo que yo podría pedir. Es interesante cuando a veces nosotros hablamos de dar acciones de gracias. ¿Alguna vez te has escuchado dar acciones de gracias? Esas acciones de gracias, creo que lo abrí un miércoles, y esas acciones de gracias vienen escondidos ahí, quejas, situaciones así como medio raras, pero no damos a Dios tal vez una acción de gracias con gozo de lo que Dios nos ha dado. A veces exponemos nuestro problema y le decimos, bueno, entonces le doy gracias a Dios porque si no hubiese muerto. Pero si en realidad tú le dieras gracias a Dios porque no moriste, vivieras una vida diferente. Porque entiendes verdaderamente que es estar agradecido con Dios por tener vida. Pero a veces nosotros esperamos situaciones así que nos libran y decimos, bueno, quiero dar una acción de gracias porque tuve un accidente y me pasó un tráiler y no sé cómo sobreviví y al final aquí estoy. Pero nosotros tenemos que dar gracias por nuestra vida misma y ser testimonios vivos de ese gozo que Dios ha puesto en nosotros. El libro de Colosenses tiene una base muy clara y no vamos a detener ahí por el tiempo, pero el libro de Colosenses tiene una base muy clara desde los versículos 15 hasta el versículo 20. Es un poema que Pablo escribe que habla acerca de algo: la exaltación de Jesucristo, la preeminencia de Cristo. Y toda su carta se basa en eso. Se basa en que la iglesia depende de Dios. La iglesia no depende de lo financiero. La iglesia no depende de lo estético. Ayer le hice la broma a una hermana y que estábamos desarmando unas planchas de cemento allá. Me dice, Romeo, ¿estás desarmando la iglesia? La hermana, tal vez así salimos a predicar, le digo. Tal vez ya cuando no hay templo, entonces salimos, les digo. Pero yo le hacía la broma a ella. Pero la iglesia no es lo estético. La iglesia definitivamente no se trata de lo económico, de tu comodidad, de cuando se te rompen los pantalones o las faldas ahí unos clavos de la panca. La iglesia de Cristo depende de Dios. Si nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo, si nosotros entendemos ese mensaje claro que se expone ahí, acerca hablando de que Cristo es la base de todo lo que nosotros hoy tenemos, entonces nosotros podríamos entender más de su voluntad y poder andar como es digno del Señor. Y creo que tiene que ser un desafío muy claro para nosotros hoy, de saber de que nosotros podemos venir. En el versículo 1 al 18, en el capítulo 2, versículo 10, nos habla de algo. Hay alguien que es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Muchos lo saben. ¿Por conocimiento? ¿O íntimamente lo sabemos? Si nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué dependemos de los demás para venir a la iglesia? ¿Por qué dependemos de los que nos caen mal para irnos o no irnos? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué no hacemos entonces su voluntad? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué no buscamos estudiar más la palabra de Dios? Definitivamente es algo donde nos enseña a nosotros a evaluarnos cuando algo solamente es puro saber y cuando algo realmente es íntimo en nosotros. Esa es la gran diferencia entre una iglesia que sabe quién es el verdadero Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. En esta mañana, Señor, queremos pedirte por cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo,
Queremos venir y pedirte, Señor, de que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Sabemos de que nadie nos conoce tanto como tú nos conoces. En la intimidad, por completo en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos, Padre eterno, ser una iglesia, Señor, que pueda agradarte en todo lo que hacemos. Permítenos, Padre eterno, tener vidas que puedan llevar fruto de arrepentimiento. Vidas que puedan darte la gloria a ti. Y que podamos mostrar a otros acerca de cómo tú quieres que nosotros andemos. Colosenses capítulo 3, el versículo 5 en adelante, nos enseña definitivamente de cómo nosotros podemos despojarnos. Y lo sabemos, lo hemos leído. Permítanos, Señor, que nosotros podamos despojarnos de todo ese tipo de cosas y vestirnos y revestirnos del nuevo hombre para tu gloria y para tu honor. Permítanos, Padre eterno, como iglesia, aprender a llevar el Evangelio por amor a otros, no por cuidado de mí. Enséñame, Señor, a agradarte más y más. En tu santo nombre, Padre eterno, te lo pedimos todo. Y dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén.